La importancia del conocimiento bíblico. Quiero mencionar 4 cosas muy importantes acerca del conocimiento bíblico, y lo primero que quiero mencionarles es que necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Iglesia de Saticoy, necesitamos crecer en conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es de suma importancia para cada uno de nosotros, porque lo que hace el conocimiento bíblico es que moldea nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, y yo necesito que mi carácter y mi temperamento sean moldeados por la palabra del Señor. Hermano, de casualidad, ¿usted cree que su esposa necesite que su temperamento, su carácter sea moldeado? Hermana, de pura casualidad, ¿usted cree que su esposo necesite cambiar su temperamento, cambiar su carácter? ¿Lo necesitará? Bueno, por eso es de suma importancia adquirir conocimiento bíblico, porque el conocimiento bíblico es el que nos moldea, es el que nos cambia, es el que nos transforma y nos ayuda a ser mejores hijos e hijas de Dios. Entonces necesitamos conocer al Señor. Y esto viene a través del conocimiento bíblico. Dios fue muy enfático con su pueblo de que lo conocieran, que el pueblo se esforzara en conocer quién los había sacado de Egipto. Entonces Dios les dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante, escuchen lo que Dios le dice al pueblo de Israel, a los padres les dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que tema al Señor tu Dios, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios fue muy enfático y le dijo a la nación de Israel, a los padres de Israel, a esa generación les dijo: ustedes esfuércense en conocerme y tienen que hacer algo. Háblenle a sus hijos de mí, esfuércense en que sus hijos, sus hijas me conozcan a mí. Es más, esfuércense para que sus nietos, sus nietas me conozcan. Háblenles de mí. El Señor fue muy enfático en eso con el pueblo de Israel. Quería que lo conocieran y que no se olvidaran de Él. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al darse a conocer a la nación de Israel? El propósito era este. Deuteronomio 6:20 en adelante dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos, que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y le dice el Señor: miren, sus hijos, sus nietos les van a preguntar a ustedes: ¿quién soy yo?
quién es el Dios de ustedes, entonces padres, ustedes abuelitos, le van a tener que decir a esa generación, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo pido de ustedes? ¿Qué es lo que yo les mando en cuanto a mi palabra? Y esa era la responsabilidad de la nación de Israel. Iglesia, esto no ha cambiado. Nosotros como iglesia tenemos esa grandísima responsabilidad de compartir nuestro conocimiento bíblico con las generaciones que vienen después de nosotros. Nosotros somos una generación que tiene una capacidad de conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico que tenemos es nuestra responsabilidad comunicárselo a la generación que viene atrás de nosotros. Ahora, pasó algo. La nación de Israel cometió un error. Fíjense el error que cometió la nación de Israel. En Jueces ya leemos lo que pasó con la nación de Israel. ¿Creen ustedes, de verdad, creen ustedes que la nación de Israel cumplió, obedeció con el encargo? No lo hizo, y quiero que vean las consecuencias. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero, aquí hay un pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Escuchen el versículo 10, escúchenlo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por ellos, por Israel. ¿Y qué pasó? Se apartó la otra generación. Hermanos, miren, usted tiene un conocimiento bíblico, padres, son abuelitos, ustedes tienen un conocimiento bíblico y vienen a la casa de Dios. Excelente, gloria a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿sus hijos están viniendo por convicción o vienen porque usted los trae jalando? Aleluya. Entonces, quiero que entiendan esto. Si ustedes, hermanos, hermanas, se preocupan en transmitirles conocimiento bíblico a sus hijos, a sus hijas, el conocimiento bíblico va a provocar que sus hijos los traigan a ustedes a la iglesia. Aleluya. Si ya después el día de mañana no pueden venir porque tienen algún asunto, ya está el hijo, la hija le va a decir, pero ¿por qué no vamos a ir a la iglesia? Papi, mami, hay que ir a la iglesia. Hijo, es que no podemos, tenemos que arreglar este asunto, pero yo quiero ir a la iglesia. ¿Saben qué es lo que va a provocar eso? El conocimiento bíblico. Por eso es de suma importancia, hermano, hermana, que usted le transmita conocimiento bíblico a sus hijos y a sus hijas. El conocimiento bíblico va a traer esto, el querer servirle al Señor. Gloria a Dios que sus hijos, sus hijas puedan estar trabajando en la obra del Señor, está excelente, pero el estar trabajando no es todo, no es suficiente. Necesita conocimiento bíblico para que se mantenga firme y el día de mañana pueda seguir esa cadenita del conocimiento de Dios. Esto es de suma importancia. Aleluya. Estas fueron las consecuencias de la generación que se olvidó de Dios y no puso en práctica el conocimiento de Dios. La gente que estaba alrededor influenció a los hijos más que a los padres. La nación de Israel tenía la responsabilidad de influenciar a todos los que estaban a su alrededor, pero como la nación de Israel, los padres no transmitieron su conocimiento del Dios a sus hijos, las amistades de los que servían a dioses paganos, esos hijos que le servían a dioses paganos, se juntaron con los hijos del pueblo de Israel, y esos hijos del pueblo de Israel no tenían conocimiento de Dios. Los padres no les hablaron de quién era Dios, cuáles eran sus mandamientos, y los amiguitos de los que eran de los dioses paganos influenciaron a los hijos, a las hijas del pueblo de Israel, y los sonsacaron y los llevaron a adorar a dioses paganos. Aleluya. Hermano, yo no quiero que a sus hijos, a sus hijas, las sonsaquen malas amistades. Aleluya. Por eso es de suma importancia que usted tenga conocimiento bíblico y se lo transmita a sus hijos, a sus hijas, para que cuando vengan las malas amistades, su hija, su hijo, va a poder detenerse y le va a decir, no, porque yo le sirvo a un Dios que es santo, mis padres le sirven a un Dios que es santo, mis abuelitos le sirvieron a un Dios que es santo, y yo le sirvo a un Dios que es santo. No voy contigo, no te acompaño. Entonces ellos adoraron a dioses paganos.
y Dios los castigó duramente y tuvieron muchos sufrimientos. Cuando la persona se aleja del Señor o no tiene el conocimiento del Señor, no tiene dónde refugiarse. Muchos se refugian en las drogas, en los juegos de casinos, en el juego de barajas, para distraer su mente cuando tienen problemas. Se refugian en el alcohol, en el cigarro, porque necesitan desahogarse, porque no conocen a Dios y pasan por muchos sufrimientos. Ahora, el conocimiento bíblico que usted le transmita a sus hijos, a sus hijas, el día de mañana ellos van a saber dónde refugiarse. Van a saber que tienen a quién acudir, que tienen a un Dios de amor, de misericordia, y van a poder acudir y refugiarse en ese Dios. Por eso es de suma importancia conocer al Señor, tener conocimiento bíblico. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos manda a nosotros que tengamos conocimiento bíblico. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan, Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo: escudriña mi palabra, lee mi palabra, haz tiempo. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupada? Sí, con el trabajo te ocupas, lo entiendo. ¿Estás ocupado con la escuela? Sí, con las tareas. Yo entiendo, estás ocupado, estás ocupada, pero es necesario escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento bíblico. Ahora, apartarse de Dios, apartarse de nuestro Señor Jesucristo, no es grave, ¿verdad? No, no es grave. No lo es, no es grave, es gravísimo. Y lo que nos va a detener a nosotros de no apartarnos de nuestro Señor Jesucristo va a ser el conocimiento bíblico que tengamos de Él. El apóstol Pablo nos aconseja que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, habite en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. O sea, no poquito conocimiento bíblico, no poquito. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hermano, hermana, ¿qué tanto conocimiento bíblico tiene usted? Si se encuentra usted con un testigo de Jehová en la calle y el testigo de Jehová le dice que Jesucristo no es Dios, ¿puede usted comprobarle bíblicamente que Jesucristo sí es Dios? ¿O le va a decir: Jesucristo sí es Dios, no tengo pruebas, pero tampoco dudas? No, o sea, es de suma importancia, hermanos. O sea, esto es lo que quiero enfatizar. Es importante tener conocimiento bíblico. Sus hijos, sus hijas van a la escuela, van a la universidad, y hay muchas creencias, hay muchas falsas religiones que van a tratar de influenciar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que el conocimiento bíblico habite en abundancia en ustedes, para que lo transmitan a sus hijos y que sus hijos le transmitan ese conocimiento a sus hijos, y que vaya la cadenita del conocimiento de Dios. Eso es lo que necesitamos. Hermano, si yo le dijera que hay una forma de algo que usted puede hacer para que la vida de su hijo inconverso, la vida de su hija inconversa cambie y sea transformada, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo? Hermana, si yo le dijera que sí hay una forma, y que sí existe una forma de que su hija inconversa cambie y sea transformada como una hija de Dios, si yo le digo que hay una forma de cómo hacerlo, ¿usted estaría dispuesta a hacerlo? ¿Amén? Ok, ¿sabe lo que usted necesita hacer, hermano, hermana? Usted necesita acercarle el conocimiento bíblico a su hijo y a su hija. El conocimiento bíblico, la palabra de Dios, es quien la va a cambiar, es quien le va a transformar, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, transforma, cambia. Es la palabra de Dios, no somos nosotros. Por muy difícil que mire usted a su familiar, a su pariente, por muy duro que lo mire, yo le aseguro, le garantizo que el conocimiento bíblico de la palabra de Dios lo cambia, porque lo cambia. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo se lo garantizo? Mirémonos nosotros. No somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico nos ha cambiado, nos ha transformado.
nos cambia, nos transforma. ¿Por qué está usted aquí en la iglesia? Por el conocimiento bíblico que tiene. Ahora, llévele el conocimiento, ofrézcale el conocimiento bíblico a su hija, a su pariente, a su familiar. Ofrézcale el estudio bíblico. Créame, va a ser cambiado, va a ser transformado, pero necesita esto, conocimiento bíblico. Yo sé, usted ora, usted ayuna por sus hijos, pero eso no es importante. Eso es importantísimo, es muy importante. Entonces, oración, ayuno, más conocimiento bíblico, todo completo. Se complementa. Entonces, eso es lo que está faltando, conocimiento bíblico. Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante dice, Gloria a Dios. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Dice, y leyendo al profeta Isaías, venía leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Se está refiriendo al conocimiento bíblico. Él está deseando el conocimiento bíblico, y dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, está viendo enseñanza, está viendo conocimiento bíblico, se está abriendo la escritura, y el eunuco quiere conocimiento. Ahora, quiero que vean lo que hace el conocimiento bíblico. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Quiere bautizarse. Amén. Recibe el conocimiento bíblico y luego, mira, hay agua. Quiero bautizarme. Aleluya. Quiero descender en las aguas bautismales. Bautízame. ¿Qué impide? Gloria a Dios. Esto es lo que produce, esto es lo que provoca el conocimiento bíblico. Un deseo de querer servirle al Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el conocimiento bíblico. Llévele el conocimiento bíblico a su familiar, a su ser querido. Llévele el conocimiento bíblico, acérquele el conocimiento bíblico, y el conocimiento bíblico le va a transformar su corazón. Aleluya. Le va a poner un deseo de servirle al Señor. Va a estar con gozo, con alegría, queriéndole servir al Señor. Hay poder en la palabra de Dios, iglesia. El conocimiento bíblico transforma, el conocimiento bíblico cambia. Nos cambió a nosotros, puede cambiar a su familiar, puede cambiar a su ser querido. Necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Gloria a Dios. El eunuco fue transformado por ese conocimiento que recibió y vivió gozoso, dice la palabra del Señor. Aleluya. Hermano, hermana, ¿le gustaría a usted que su hijo, que anda desanimado, que ya ni quiere venir a la iglesia, tuviera un ardor por querer servirle al Señor? Que en vez de que esté allá afuera en el comedor durante la alabanza, durante la predicación, o que esté en el celular allí mientras está el servicio, en vez de eso, ¿no le gustaría a usted ver a su hijo, a su hija danzando en el altar con gozo, con fervor? ¿Le gustaría mirarlo así? Ok, si yo le digo que existe una forma de cómo hacerlo, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Porque sí la hay. La hay, claro que la hay.
Y la forma, hermanos, miren, es más, si queremos ver a la iglesia completita, con un ardor en su corazón del fuego del Espíritu Santo, sirviéndole al Señor, danzando, cantando, aplaudiendo, saben que si hay algo que podemos hacer. Y eso es, iglesia, crecer en conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es lo que provoca avivamiento, un fervor por adorar al Creador, por servirle al Señor. Necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Escuche el ejemplo bíblico del que le estoy hablando. Aquí está mi base bíblica en lo que me estoy apoyando para afirmar esto. Lucas capítulo 24 versículos 3 en adelante dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se apareció con ellos? Jesús mismo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario. ¿Saben qué está haciendo ahí nuestro Señor Jesucristo? Está dándoles conocimiento bíblico, les está abriendo las escrituras. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, les está dando un estudio bíblico. Les empieza a dar un estudio bíblico. Y fíjense lo que hace el estudio bíblico. Empieza desde Moisés. Ya me perdí dónde estoy. Aquí estoy. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les está dando enseñanza bíblica, les está dando un estudio bíblico, les está dando esta enseñanza. Y luego dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aleluya. No había un fuego que nos quemaba mientras entendíamos la Biblia. Gloria a Dios. No ardía nuestro corazón. No había algo que nos quemaba aquí adentro. Aleluya. Eso es lo que hace el conocimiento bíblico, iglesia. Trae fuego, avivamiento al que lo escucha, al que lo recibe. Todo ese conocimiento bíblico lo que va a hacer es un fuego, un avivamiento, una pasión por el Señor Jesucristo, por querer servirle, por querer ser como Él. Necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Su hijo, su hija necesita conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico va a hacer que el corazón de su hija, de su hijo, de su hija arda por el Señor. Necesita conocimiento bíblico. ¿Por qué cree que está en el celular texteando? ¿Por qué cree que está con sus audífonos en el servicio? ¿Por qué cree que se está durmiendo durante la enseñanza? ¿Sabe por qué está allá afuera en el comedor? Porque no tiene conocimiento bíblico. Necesita conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico hace que se apasione por el Señor. El conocimiento bíblico trae fuego a la iglesia, al que lo recibe. La palabra de Dios tiene poder, iglesia. Eso es lo que necesitamos. Conocimiento bíblico. No estoy en contra
de socializar. No estoy en contra de los convivios, están excelentes, pero más que esos convivios de juegos y eso, hermanos, lo que necesitamos es conocimiento bíblico, porque eso es lo que trae convicción, esto es lo que trae pasión por el Señor. Está muy bien socializar, pero es más importante el conocimiento bíblico, con letras mayúsculas, conocimiento bíblico, con letras de oro. Necesitamos conocimiento bíblico. Esto es lo que necesitamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hermana, bueno, al hermano primero, el varón, la cabeza del hogar, varón de Dios, hermano, ¿estás conforme con el nivel de fe que tienes? ¿Te sientes satisfecho con el nivel de fe que tú tienes? Si yo te dijera que hay un medio por el cual tú puedes hacer crecer tu fe y llevarla a otro nivel, porque sí lo hay, ¿estarías dispuesto a hacer eso? Ok, hermana, bueno, hermana, ¿está usted satisfecha con el nivel de fe que tiene? ¿Está usted contenta, hermana, con ese nivel de fe que tiene? Ahora, si usted en su corazón, hermano, hermana, desea llevar su fe a otro nivel, hacer crecer su fe, hermano, si hay un medio, si hay una forma para llevarlo a otro nivel, ¿sabe qué es? Necesitamos conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es el que hace que nuestra fe crezca. Amén. Podemos tener muchas actividades y está excelente. Podemos tener muchos convivios y son bonitos. Convivir, socializar, es muy bonito. Pero lo que necesitamos para que nuestra fe crezca es el conocimiento bíblico, con letras mayúsculas, conocimiento bíblico, porque la palabra de Dios tiene poder. Es la que nos aumenta la fe. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿sabe qué es lo que dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por conocer la palabra de Dios. La fe viene por entender la palabra de Dios. Este oír viene de un verbo griego que significa escuchar un mensaje y entenderlo. Eso es lo que significa. En otras palabras, entre más entienda usted la Biblia, entre más conozca las Escrituras, su fe va creciendo. Usted quiere ir a otro nivel de fe, crezca en conocimiento bíblico. Esfuércese en crecer en conocimiento bíblico. De verdad, su fe va a crecer, su fe va a ir a otro nivel. Usted está estancado, está estancada, se siente así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe a qué se debe? Porque necesita crecer en conocimiento bíblico. Si usted siente como que, ay, a mí me falta, me siento incómodo, me siento incómoda, no me conformo con esta fe que tengo, yo quisiera ser mejor, un hombre de fe más grande, una mujer de fe más grande. ¿Sabe qué necesita? Conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico aumenta la fe, hace crecer la fe. El conocimiento bíblico lo necesitamos para crecer en fe. Usted, yo necesitamos ser humildes y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que mi temperamento, mi carácter no me gusta, Señor, yo necesito más de ti. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Decirle al Señor, Señor, yo necesito más conocimiento tuyo para que me transformes, me cambies. Necesitamos conocimiento bíblico para que nuestro carácter, nuestro temperamento refleje a Cristo. Amén, claro que sí. Nosotros, iglesia, necesitamos ser más apasionados por nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir más agradecidos con el Señor, vivir más apasionados por Cristo. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Más conocimiento bíblico. Nosotros necesitaríamos decirle al Señor, Señor, yo reconozco que ando como frío, como apagado, como que algo me falta, Señor. Hoy yo reconozco que lo que me está faltando es conocimiento tuyo, Señor Jesucristo. Ayúdame a crecer en conocimiento tuyo, para servirte con fervor, con pasión, Señor. Ayúdame. Yo quiero que tu conocimiento me haga arder mi corazón para servirte con pasión. ¿Sabe por qué muchas veces ando usted atribulado, preocupada? ¿Sabe qué? Por el nivel de fe que tiene. Por eso le llega un problemita y usted se va hasta por los suelos. ¿Sabe qué es lo que necesita? Su fe más grande. Entonces, ¿qué necesita? Conocimiento bíblico para que su fe crezca y vengan tormentas, huracanes, terremotos y usted esté firme en la casa de Dios. Necesitamos conocimiento bíblico, con letras mayúsculas, con letras de oro grande, conocimiento bíblico. Necesitamos conocimiento bíblico. Este
necesita subir otro nivel de fe. Sabe que necesita conocimiento bíblico. ¿Sabes por qué andas queriendo retroceder al mundo? Porque te falta crecer en fe. ¿Y qué es lo que necesitas? Conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos conocimiento bíblico. Eso es lo que nos falta. Los invito a que se pongan de pie. Gloria a Dios. Y así voy a finalizar mencionando las últimas 3 cosas importantes. Primero, iglesia, lo primero que necesitamos acerca del conocimiento bíblico, lo importante que tengo que decirte acerca del conocimiento bíblico, lo primero es que necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Lo segundo, que es muy importante también, es crecer en conocimiento bíblico. Lo tercero es que necesitamos crecer en conocimiento bíblico. Y lo cuarto es que necesitamos crecer en conocimiento bíblico. De mi parte, que Dios los bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros.